Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar con la clase Historia Natural de la Enfermedad. La historia natural de la enfermedad viene siendo cómo se desarrolla una enfermedad sin que actúe ningún agente externo, ya sea para curación o para empeorar esa enfermedad. Los objetivos de la clase son describir los periodos clínicos y epidemiológicos de la enfermedad, definir el término historia de la enfermedad y su importancia clínica a través de los años, como antes nosotros podíamos ver el desarrollo natural de una enfermedad y actualmente ya casi no lo vemos porque damos tratamientos oportunos. Y analizar las características de los agentes patógenos, que son los agentes que nos causan enfermedades. Entonces, la historia natural de la enfermedad, como ya les dije, es la evolución de un proceso patológico sin intervención médica. El término paradigma lo desarrollaron dos médicos, Lewis y Clark, en 1965. ¿Qué queremos decir con paradigma? Paradigma significa mostrar. Entonces el paradigma muestra los periodos de la enfermedad, que son el prepatogénico, que es algo antes de tener síntomas, y el periodo patogénico, donde ya nosotros tenemos daños y síntomas. Entonces, el paradigma significa mostrar cómo se desarrolla la enfermedad. Aquí está el modelo del paradigma, ya mejor explicado, que va acompañado de los periodos epidemiológicos y clínicos de la enfermedad con los tipos de prevención que existen. Entonces, tenemos algo que se llama tríada epidemiológica, que es el agente, que es el que causa la enfermedad. El huésped, el ser vivo que se infecta con esta enfermedad. En este caso, nosotros vamos a estudiar a los seres humanos, pero podemos tener triadas epidemiológicas en animales también. Y el medio ambiente, que es lo que nosotros podemos o no modificar, que nos va a afectar, ya sea predisponer a que el ser humano se infecte más fácilmente o que se proteja de esta enfermedad. El ambiente puede ser un ente protector o un ente permisivo para la enfermedad. Entonces, nosotros tenemos un estímulo. Por ejemplo, nosotros tenemos un virus en el ambiente. Cuando interactúa con el ser humano, en un ambiente propicio, este se infecta. Entonces, tenemos diferentes periodos. Un periodo de latencia. Después del periodo, el periodo de latencia es donde la persona no va a tener síntomas, cree que no está infectado, pero después de eso empiezan cambios tisulares. ¿Qué es tisular? Significa tejidos internos. Ya hay cambios en los tejidos internos, sin embargo, los cambios no son estructurales de manera que produzcan síntomas. Luego viene un periodo prodrómico. ¿Qué significa pródromo? Es algo de estabilidad. Entonces, es un periodo donde nosotros no vamos a tener picos de signos y síntomas, sino que sí pueden empezar signos inespecíficos. Es el periodo donde empieza a incrementar la enfermedad. Pasando el pródromo, nosotros ya vamos a llegar al horizonte clínico. ¿Por qué? Porque en la clínica es donde vemos los signos y síntomas. Recuerden que signos son cosas que nosotros podemos ver y síntomas son cosas que el paciente refiere que no podemos ver, pero él las siente. Luego de los signos y síntomas ya vienen los daños estructurales, que son defecto o daño. Y luego de nosotros se pueden desembocar en tres cosas: la recuperación, el estado crónico o la muerte. Y de igual manera, aquí tenemos los tres tipos de prevención. La prevención primaria, que es prevención y promoción de la salud. Que eso va incluido en fomento de la salud. Entonces nosotros vamos a prevenir que la persona se enferme dando charlas, dando folletos, educando la prevención y promoción de la salud, promocionando estilo de vida saludable, dietas, lavado de mano, higiene, diferentes métodos para prevenir este tipo de enfermedad. Y la protección específica, que viene siendo parte de la promoción de la salud. Luego, la prevención secundaria es el tratamiento oportuno que vamos a tener, y eso sirve para limitar el daño, para no tener que caer en una prevención terciaria. Entonces, si nosotros diagnosticamos a tiempo y logramos dar el tratamiento adecuado de manera oportuna,
vamos a limitar el daño que vaya a tener esta persona con una enfermedad, ya sea es una enfermedad por un agente etiológico o una enfermedad crónica no transmisible. Luego, si nosotros no logramos completar esa prevención secundaria, nosotros llegamos a la prevención terciaria, que aquí es donde vamos a ver que acompañado de los que ya les decía, muerte, estado crónico o curación. Entonces, ¿para qué sirve la prevención terciaria? Para rehabilitar al paciente y evitar daño a largo plazo. Entonces, nosotros vamos a tener prevención terciaria, por ejemplo, en los pacientes que tienen una enfermedad que se llama Chagas, a ellos tienen algo que se llama cardiomegalia, que es el crecimiento del corazón. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a tener la prevención secundaria? Si en la prevención secundaria no le pudimos diagnosticar Chagas a tiempo y darle tratamiento. Entonces, en la prevención terciaria nosotros vamos a ayudar a que ese corazón que ya está dañado, evitar que genere más complicaciones al paciente, llevándolo con un cardiólogo, remitiéndolo y que tenga su tratamiento adecuado. Luego, lo que ya les explicaba, todo empieza con el periodo prepatogénico y la cadena epidemiológica. Agente, huésped y medio ambiente. Aquí es un ciclo, por lo tanto no tiene inicio y no tiene fin. Puede empezar con el huésped, puede empezar con el agente o puede empezar con el medio ambiente, dependiendo de cuál es el que me va a desencadenar el ciclo. Y como ya les decía, esta es intrínseca para las enfermedades transmisibles. Las no transmisibles siempre tienen su cadena, pero no se tiene que cumplir exactamente así, porque, por ejemplo, en la diabetes y hipertensión nosotros no tenemos un agente, ya que no hay ningún patógeno que nos lo cause, sino que vamos a tener el medio ambiente y las costumbres que tenga la persona, los factores genéticos y el huésped que siempre es el ser humano. Entonces, en las enfermedades crónicas no transmisibles va a cambiar un poco. Por eso se llama cadena o triada epidemiológica, porque solo funciona con las enfermedades que están relacionadas al ambiente donde vive la persona, que normalmente son las enfermedades transmisibles. Luego, los agentes causales tenemos que son los biológicos, los más comunes que son bacterias, protozoarios o microorganismos unicelulares, hongos, rickettsias, que son familia de las bacterias, los virus y los priones. Los priones son algo bien especial porque los priones son, podemos decir, una molécula parecida al virus que muta en el organismo humano, pero no nos vamos a meter en ese tema. Luego, los no biológicos tenemos los químicos y los físicos. Los químicos son pesticidas, aditivos de alimentos, fármacos o aditivos que se utilicen en cosas industriales. Luego, los físicos, que ya son fuerzas, energías como la calor, la radiación, el ruido, la fuerza mecánica. Los más comunes realmente son los biológicos y son los que vamos a estudiar. Entonces, los agentes etiológicos tienen ciertas propiedades, que son la transmisibilidad, que es la capacidad del agente para propagarse de un huésped a otro. Por ejemplo, nosotros tenemos que ver qué tan fácil o qué tan difícil se transmite este virus o esta bacteria a un ser humano. ¿Cómo podemos ver eso? Nosotros vemos que, por ejemplo, es fácil contagiarse de una gripe, tiene alta transmisibilidad, que contagiarse, por ejemplo, de hepatitis C, que es algo un poco más complicada la enfermedad, tiene mayor patogenicidad, que ya vamos a ver ese término, pero tiene menor transmisibilidad, mientras que la gripe tiene mayor transmisibilidad, pero menor patogenicidad. Y así vamos viendo esas propiedades, vamos a balancearlas. Hay unos que tienen más de unas y menos de otras, hay otros que tienen balanceado sus propiedades. La segunda propiedad es la propiedad de la infectividad. ¿Qué significa? Es la capacidad del microorganismo para invadir y multiplicarse en un huésped susceptible. ¿Qué quiere decir un huésped susceptible? Por ejemplo, nosotros de seres humanos somos susceptibles, si hablamos de los organismos biológicos, a virus, bacterias, microorganismos unicelulares y hongos. Entonces, la capacidad por ejemplo, del virus del cólera para infectarnos
esa es la infectividad. ¿Qué tan capaz es de infectar a algo? Por ejemplo, la infectividad de la bacteria Helicobacter pylori es alta porque resiste a un ente protector del ser humano, que es el jugo gástrico. El Helicobacter pylori, la Helicobacter pylori, lo siento, puede colonizar el estómago sin importar el pH ácido que éste tenga. ¿Por qué? Porque tiene diferentes eh, cosas estructurales que lo facilita adherirse a la pared del estómago. Luego tenemos la patogenicidad, que es la capacidad de inducir enfermedad en los infectados. Entonces, ¿qué significa esto? Que recuerden que se los expliqué con transmisibilidad. Por ejemplo, un microorganismo que pueda ser fácilmente transmisible puede generar poco daño o no puede generar tan fácilmente la enfermedad. Mientras que otro organismo que se transmita más difícil puede que tenga una patogenicidad alta. Eso significa que con poca cantidad de virus lo voy a transmitir, pero voy a generar después, con esa misma poca cantidad, una enfermedad bastante complicada porque tiene una patogenicidad alta. Ahora, la virulencia es muy relacionada a la patogenicidad, solo que la patogenicidad es enfermar a la persona, pero no produce daño grave a los tejidos. Por ejemplo, ¿por qué decimos nosotros que por ejemplo, que la enfermedad de COVID-19 producida por el virus de SARS-CoV-2 es altamente virulento? ¿Por qué? Porque tiene una alta transmisibilidad, una alta infectividad, o sea, se transmite bien fácilmente, infecta a las personas y es sumamente virulento porque produce daño a órganos. Se ha visto que hay signos y síntomas que permanecen durante meses después de la enfermedad, como el daño a los pulmones, que eso ya queda crónicamente, puede haber daño a la mucosa nasal, daño a la mucosa oral, daño a venas, arterias, corazón, cerebro, riñones y demás órganos que todavía se están estudiando. Por eso decimos que es altamente virulento, porque causa daño a los diferentes órganos. No solo causa enfermedad, sino que también daño. Y por último, la inmunogenicidad, que es la capacidad que tiene el huésped, el microorganismo, lo siento, de inducir una respuesta inmunitaria en el huésped. ¿Cómo tiene que ser esta respuesta? Tiene que ser específica y duradera. Esta respuesta me puede durar 1 mes, 2 meses o me puede durar años. Entonces, eso depende. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros cepas únicas con lo que son más que todo las bacterias, nosotros creamos una inmunidad por muchos años. Eso lo vamos a ver en un módulo posterior, cuando nosotros tenemos vacunas a base de bacterias, esas pueden ser vivas atenuadas o células muertas. Cuando son vivas atenuadas producen una respuesta que se llama inmunidad activa. Eso significa que activamente el cuerpo va a combatir esas células vivas de microorganismos para crear inmunidad. Y tenemos una inmunidad pasiva donde van a ser células muertas y nosotros solo vamos a obtener esa información genética de células que ya murieron para replicar inmunitariamente esa respuesta que ya se tienen a esas células muertas. Por ejemplo, cuando nosotros nos da, por ejemplo, una infección por difteria. Entonces, cuando tenemos difteria, ya es poco común que pase. Nosotros nos enfermamos. Luego, como es una bacteria la que produce la difteria, difícilmente vamos a volver a enfermarnos porque las bacterias, a diferencia de los virus, no tienen cepas, tienen diferentes tipos, pero hay algunos tipos de bacterias que no tienen muchos. Entonces ya creas una respuesta específica y duradera porque más o menos la vacuna contra la difteria, que es replicar que uno tenga la enfermedad, porque es también ponerte una carga bacteriana, dura más o menos 10 años. Igual con el toxoide tetánico, que te inyectan con el tétano y cada 5 años tienes que
renovar la bacteria hasta los 15 años y después cada 10 años. Entonces es algo bien fácil de obtener mediante la vacunación, que esta es la propiedad que la vacunación replica, la inmunogenicidad. Como nosotros no queremos enfermarnos, solo inyectamos menor cantidad de virus solo para producir esta propiedad y no todas las demás. Ahora, bueno, esto es lo que ya les había explicado, la transmisibilidad. Aquí ven cómo fácilmente puede transmitirse de persona a persona. Esto depende no solo del contacto que tengamos con las personas, a veces podemos tener muy poco contacto, pero el nivel alto de transmisibilidad de un virus o bacteria hace que con poca volumen nos vayamos a infectar, que por eso pasa después a la infectividad. ¿Cómo estas están bastante relacionadas? Muchas veces un patógeno que sea altamente transmisible va a ser también altamente infeccioso. Entonces, la infectividad es la capacidad del microorganismo de inducir una infección. Luego de la infección vamos a la enfermedad, que es la patogenicidad. Como les decía, aquí está el ejemplo del Helicobacter pylori. Esta es la mucosa gástrica. ¿Cómo se va a adherir a la mucosa gástrica intestinal? Por los diferentes pilis que tiene, que son esos pelitos que lo cubren alrededor. Eso hace que se adhiera aquí al infundíbulo del estómago y él va a resistir los ácidos que va a tener el estómago porque es altamente patógeno. Luego, la virulencia, hablamos, por ejemplo, aquí estamos viendo uno, Staphylococcus aureus beta hemolíticos, que son los que se adhieren a las paredes del corazón. Entonces, esto tiene una transmisibilidad moderada, infectividad no es tan alta, pero es altamente virulento, porque ¿qué pasa? Este es el mismo microorganismo que nos produce una gripe común, pero cuando se complica y se adhiere esto, no se trata a tiempo, se adhiere en ciertas partes del miocito cardíaco, o sea, del músculo del corazón, crea algo que se llaman vegetaciones y eso hace que el corazón no pueda moverse bien y las válvulas quedan como petrificadas. Esto es a causa de una infección. Por eso decimos que es altamente virulento, porque recuerden que la virulencia es la capacidad del virus de causar daño, no solo de enfermar. Y la inmunogenicidad, que eso es cómo se miran los anticuerpos, esa es la cadena pesada y la cadena ligera de anticuerpos. Entonces, la propiedad del agente para producir una respuesta inmunitaria. Ahora, luego en el periodo patogénico tenemos un periodo subclínico y un periodo clínico. Esta es una imagen de un cervix, o sea, la entrada del útero, y vamos a tener un cervix normal. Este ya puede estar en un periodo subclínico. ¿Qué es un periodo subclínico? Es aquel que ya está infectado el paciente, pero no tiene signos y síntomas todavía, no al menos que sean muy notables. O sea, pueden ser inespecíficos como cansancio, fatiga, sueño, a veces ansiedad, y no van a ser signos específicos. Entonces, aquí en el subclínico es donde empieza el pródromo. Entre el subclínico y el clínico es donde está el pródromo, que va aumentando los síntomas hasta que llega ya a tener clínica. Luego tenemos acá con las lesiones de bajo grado y de alto grado. Todo esto el cáncer de cervix se produce por un virus que se llama virus del papiloma humano. Cuando el virus infecta puede todavía tener mucosa normal, luego del tiempo va colonizando este virus y va creando una lesión epitelial de bajo grado que antes se llamaba NIC1 o lesión de alto grado que es NIC2 y NIC3 en la clasificación antigua. Entonces esto ya vemos que se va escamando, se va poniendo dura esa superficie hasta que después llegamos a desarrollar un cáncer. Entonces aquí empiezan ya, esto es mi línea entre el estadio clínico y subclínico. Aquí tenemos un pródromo y aquí ya tenemos el estadio clínico. ¿Cuál es la clínica de esto? Hay dolor para la mujer, hay sangrados, hay colonización por otras bacterias, por otras infecciones.
Hay también pérdida de peso, ya cuando vamos pasando a algo un poco más crónico. Entonces, esto es lo que les quería explicar, cómo se divide, cómo se puede ver los diferentes clínicas, que por clínica queremos decir signos y síntomas, en el periodo subclínico y clínico. Ahora, por ejemplo, con la diabetes mellitus, antes recuerden que estábamos viendo las partes infecciosas, pero la historia natural de la enfermedad puede también darse en enfermedades crónicas no transmisibles. Teníamos un periodo prepatogénico, que tenemos el huésped, que es una persona adulta, el medio ambiente, que afecta a esa persona. La afecta el sobrepeso que pueda tener, la dieta que tenga, si es una persona de bajos recursos, qué es la dieta a la que puede adquirir, si tiene el nivel educativo para cuidarse de su enfermedad. Los agentes, aquí serían más agentes genéticos, si la herencia que tiene y si alguien en su familia ha padecido esto antes o si tiene alguna otra enfermedad que haya hecho que él desarrollara o ella diabetes mellitus tipo 2. Luego, empezamos con que el paciente viene y empieza a tener niveles altos de glucosa. Empieza con un daño celular. A nivel celular, la célula tiene una pared de una bicapa de fosfolípidos. ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos el nivel de glucosa intracelular? Va a tener demasiado, entonces la glucosa cuando se acumula se convierte en grasa. Entonces aumenta esa bicapa de fosfolípidos y hace que la célula dañe sus paredes. Luego del daño celular pasamos a un daño a tejido. Ya cuando hay daño a tejido es cuando nosotros decimos que empieza un pródromo. ¿Por qué? Porque puede dañar el tejido arterial, el tejido renal, pero sin producir todavía un daño a órgano blanco, sino que solo el tejido de esos órganos está dañado. Aquí todavía podemos tener algunos exámenes laboratorios elevados, pero no tenemos signos y síntomas. Ya cuando hay daño a órgano blanco, vamos a tener definitivamente los exámenes de laboratorios elevados, pero también acompañados de la clínica, que los signos y síntomas más frecuentes en los pacientes diabéticos son una tétrada, que son la poliuria, polidipsia, pérdida de peso sin razón aparente y polifagia. Polifagia significa aumento del hambre en estos pacientes. ¿Por qué aumenta el hambre? Porque ellos ya están acostumbrados a tener niveles altos de azúcar, por lo que sus niveles de insulina, que es la hormona que nos ayuda a metabolizar el azúcar, sean elevados. Entonces ese paciente va a tener mucho más hambre para mantener esos niveles y controlar la insulina para que no les dé una hipoglicemia. Luego, polidipsia, porque como tenemos nosotros grandes cantidades de azúcar, el organismo quiere depurarla. ¿Cómo la va a depurar? Orinando, con la poliuria. Pero para poder orinar necesitamos líquido. Por eso la polidipsia significa aumento de la sed del paciente. Tiene más sed porque el organismo quiere depurar y como incrementa el consumo de líquidos, también va a incrementar el volumen urinario que vayamos a tener. Y la pérdida de peso sin motivo aparente es porque en los pacientes diabéticos, para obtener energía, lo que hace es algo que se llama cetosis cuando no están compensados. Entonces el organismo empieza a consumir grasas y proteínas en vez de consumir los carbohidratos porque siente que no está balanceado. Eso es cuando tenemos niveles altos de glucosa. Luego, este paciente ya empieza a tener daño renal, daño al corazón, daño a las arterias, a las venas, hígado. Se dañan muchas cosas con la diabetes. Se daña la macrovasculatura, como ya se las mencioné, y la microvasculatura, como ser daño en los ojos, daño en los oídos, daño en la interno ya del riñón, glándulas suprarrenales y demás. Luego, esto nos puede desembocar en la curación, que esto es más con las enfermedades que no son crónicas, lo siento. Luego, la cronicidad, estas son las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, se hace crónica pero el paciente está estable. O la muerte. Luego, la prevención primaria, como ya les decía al inicio, tenemos la prevención y la prevención de la salud como protección específica para cada paciente. Recordemos que aunque tengamos una historia natural de la enfermedad, cada paciente se va a manejar de diferentes maneras porque el medio ambiente
va a ser diferente y el huésped va a ser diferente, aunque la gente pueda que sean los mismos. Luego tenemos la prevención secundaria, que es tratamiento y diagnóstico oportuno. ¿Con qué intención? Para limitar el daño. Entonces, ¿qué daño vamos a limitar nosotros? Que el paciente, aunque ya esté teniendo daño a órganos, por ejemplo, esté teniendo un dañito renal, no caiga en insuficiencia renal para tener que darle diálisis, o no caiga en insuficiencia cardíaca para tener que conectarlo a alguna máquina, o que ya sus músculos del corazón no funcionen de manera apropiada. Y la prevención terciaria, que es evitar complicaciones, y al final lo que queremos evitar es que el paciente muera, sino que lo que queremos es la curación, pero si no podemos curar, que al menos se vuelva crónico y que esté estable. Entonces, rehabilitar al paciente para que si ya tuvimos daño, ni modo, pero evitar que este daño se complique más. Ahora, la enfermedad, epidemiológicamente hablando, tiene 4 periodos. El periodo de latencia, donde les dije que el paciente está infectado, pero no tiene síntomas. El periodo de transmisibilidad, donde el paciente todavía puede o no tener síntomas, pero empieza a transmitir la enfermedad. Este tiene una parte donde no hay síntomas y otra parte donde sí hay síntomas. El periodo de incubación, donde el paciente está incubando el virus, lo está formando para que pueda infectar a otra persona. Y el periodo de manifestaciones clínicas, donde ya tenemos la enfermedad. Entonces, aquí vemos. Este paciente es el paciente 0. Se infectó inicialmente. Entonces, tenemos un periodo de incubación. Él está incubando el virus. Estas 2 etapas, la línea de la patogenicidad y de la infectividad, se desarrollan de manera paralela. Entonces, la patogenicidad tiene un periodo de incubación y un periodo de manifestaciones clínicas, y la infectividad tiene un periodo de latencia y de transmisibilidad. Empieza todo con que un paciente se infecta. Entonces, empieza con un periodo de incubación, está incubando y madurando el virus. Al mismo tiempo, este periodo de incubación hace una cuadra con el periodo de latencia. Entonces, el virus está latente. Una vez que llega y el virus ya está formado o la bacteria ya está adherida, está colonizando al ser humano, entonces este ya puede empezar a ser transmisible. Por eso empieza también el periodo de transmisibilidad. Esa transmisibilidad puede ser con el asintomático, como aquí en el periodo de incubación, o puede ser sintomático ya con el periodo de manifestaciones clínicas. Luego, el paciente deja de ser infeccioso, ya no va a transmitir, pero todavía sigue teniendo la enfermedad. Un ejemplo claro de esto es la COVID-19. La enfermedad de COVID-19 empezamos con un periodo de incubación donde el virus está latente. Luego de eso, que son en los primeros 4 días, por eso hacemos ciertas pruebas específicas para esos 4 días. Luego del 4º hasta el 7º, puede que hasta el 8º día, empieza el periodo de transmisibilidad, donde el paciente al principio no tiene síntomas, ya a partir del 5º o 6º día empieza a sentir síntomas, pero es transmisible. Luego, a partir del 10º día, el paciente ya no va a transmitir la enfermedad, del 10º al 14 día no la va a transmitir, pero va a seguir con síntomas clínicos hasta el 21 día, que es la recuperación de esta enfermedad. Siempre recordando que vamos a tener síntomas posteriores a la enfermedad, porque son la parte de la prevención terciaria, que son las consecuencias que tiene una enfermedad, y para eso tenemos la rehabilitación. Y después de esto viene una transmisión secundaria, que es el mismo ciclo en otra persona. El segundo enfermo se lo pasa a otra persona, que es la transmisión terciaria. Y eso fue todo. Si tienen dudas, pueden hacerlas.